tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gusto verles nuevamente. Vamos a ponernos de pie, poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a venir con ese corazón dispuesto a alabarle y a glorificarle. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, venimos ante ti en esta tarde, Señor, contemplando tu hermosura, Padre. Queremos que en esta tarde, Señor, queremos glorificarte, alabar tu nombre con estos cantos, Señor. Queremos entregar nuestro corazón, Padre, y de la misma manera, Señor, queremos poner este tiempo, este estudio delante de ti, Señor, que hables en nuestros corazones, Padre, hables hasta lo más profundo, Señor, y que nos confrontes a aquellos que tengas que confrontarnos, consolar a aquellos que necesiten consolación, Padre, y ponemos en tus manos este tiempo a cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y amén. Vamos a cantar al Señor, decidido. Solamente en Cristo
sacrificio eres tú, Jesús, Hijo de Dios. Tú eres Jesús, Hijo de Dios. Mi vergüenza y mi pecado se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. Tomo mi vergüenza y mi pecar, se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre, Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú, Jesús, Hijo de Dios. Tú eres Jesús, Hijo de Dios. Sea exaltado, tú eres vencedor, soy a tu nombre, más que toda canción. No hay poder pueda vencer tu gran amor. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó. En el altar de adoración no haya otro nombre, Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú, Jesús, Hijo de Dios. Tú eres Jesús, Hijo de Dios. Padre, tú eres quien nos salvó, Señor. Esa cruz fue suficiente, Padre, para rescatarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, Padre. Te alabamos, Señor, y gracias te damos, Señor, en esta tarde. Amén, le invito a tomar su lugar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo sé que está calientito, pero son solo unos meses los que tenemos que lidiar con este calor. Y gracias a Dios porque, pues bueno, tanto el frío como el calor viene de Él. Y cuando empieza el frío nos quejamos del frío. Pero Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo bueno. Así es de que, ¿por qué no nos enfocamos en la palabra de Dios en vez? Le invito a abrir su Biblia al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. No pudimos avanzar demasiado la semana siguiente, ni espero avanzar mucho hoy tampoco. Pero llegaremos a donde Dios nos ayude. Con la ayuda de Dios quisiera llegar al versículo 6. Así es de que veremos hasta dónde logramos llegar.
Por el momento, quiero invitarle a inclinar su rostro ahí donde está y a orar conmigo. Señor Jesús, te agradecemos por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta tarde. Gracias por este lugar que ha abierto sus puertas para que nosotros podamos reunirnos y podamos buscar tu rostro juntos como congregación, como un cuerpo. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y de meditar en ella. Señor, este mensaje es difícil de comprender cuando tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. Y es por eso que suplicamos sabiduría de lo alto en este momento, que tú llenes nuestra mente, nuestro corazón de esa sabiduría que solo tú puedes dar, y que tu Espíritu Santo nos guíe a poder comprender y poder disfrutar esta palabra, que es para bendición para cada uno de nosotros. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el santo nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, rápidamente les recordamos a los varones, este sábado tenemos, todavía tenemos, no he visto, sí, ok, no ha cambiado nada. Ok, estudio de varones este sábado a las 8 de la mañana, estaremos aquí donde siempre nos reunimos en el cuarto de conferencia, así es de que varones, no se les olvide. Ok, ahora sí pasamos al versículo 3, capítulo 1. Apague su celular, por favor, póngalo en silencio para no tener ninguna distracción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Vamos a detenernos. Vamos a estar, como dije la semana pasada, estudiando lo que yo le he llamado las 4 cimas teológicas. 4 temas que desafortunadamente han llegado a ser aún cuestión de controversia en las iglesias y desafortunadamente aún de división. La doctrina de la elección, la predestinación, la redención y la herencia de la salvación. Y en realidad, cuando considero esto, a veces lo vemos como aguas turbias, ¿verdad? Como un vaso de agua que ha sido mezclado y ha sido contaminado con agua sucia. Y en realidad, eso es cuestión de preocuparnos. Porque mientras la palabra de Dios no sea interpretada como está escrita, tendemos a tomar de esa agua sucia. Y eso es un gran peligro. Y en realidad creo que la mayoría de las polémicas, desacuerdos y confusiones en la iglesia son causa de ignorancia bíblica e ideologías personales, humanas. Dios no es Dios de confusión.
ni de división. La palabra de Dios no ha sido dada para confundirnos, ni mucho menos para dividirnos. Al contrario, Dios quiere que nos unamos a través de la palabra de Dios. Sin embargo, por estas ideologías es que estos temas, como estos que tenemos enfrente, se vuelven tan polémicos y tan difíciles de tratar. Todas estas ideologías, si usted está enterado, hay dos escuelas de teología, o han habido dos escuelas de teología a través de la historia que han influenciado mucho estos temas, como el tema de la elección y el tema de la predestinación. Estas dos escuelas de teología son la escuela de calvinismo y la escuela de arminianismo. Si usted está enterado de estas dos pensamientos, estas dos enseñanzas que la iglesia ha mantenido por tantos tiempos, desde los 1500 años, Juan Calvin es el fundador del calvinismo. Juan Calvin fue un teólogo reformador francés que vivió en el 1509 al 1564. Su doctrina o sus enseñanzas se basaban en la depravidad total del hombre. Juan Calvino decía que el hombre no puede venir a Dios. Es imposible de su propia voluntad a causa de su pecado. El hombre está lleno de pecado, es lo que nos dice Romanos, que todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y Juan Calvino dice, no hay ninguna manera que el hombre pueda llegar a Dios. Y luego el calvinismo está basado en los 5 pilares del calvinismo. Si usted lo sabe, si a usted le interesa, si no le interesa, pues bueno, escuche y tome notas de lo que le interesa. Como ya dije, la total depravidad del hombre, la elección incondicional, que Dios quiere decir, Dios escoge a quién salvar bajo su propia potestad. Esto es una idea de favoritismo casi, como que Dios escoge a quién va a salvar y a quién no. Dios ya ha escogido, a este sí lo voy a salvar y a este no lo voy a salvar. Dios no es un Dios de favoritismo, Dios no hace acepción de personas, nos dice la palabra de Dios. Y luego está la expiación limitada, la cual dice que Jesús murió solamente para los elegidos. Eso también es un problema, porque entonces ¿dónde dejamos la palabra de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación es para todo el mundo, pero es el que cree en Jesús al que Dios le da el privilegio de ser llamado hijos suyos, también nos dice Juan 1:14. Y luego está la gracia irresistible. La gracia irresistible de Juan Calvino enseña que el hombre no puede rechazar a Dios una vez Dios lo ha elegido. Quiere decir, puesto que Dios ya eligió quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, el día que Dios te llama no puedes decir no. Eso contradice la voluntad propia que la palabra de Dios también nos enseña. Luego está la perseverancia de los santos. Los que Dios ha elegido nunca pueden perder su salvación. Básicamente, una vez salvo, eres salvo. No importa lo que hagas, no importa cómo vives. Este es un gran problema, porque eso no es lo que la palabra de Dios enseña tampoco. Y luego está la escuela de arminianismo, la cual se basaba en una depravidad parcial. Este Jacobo Arminius es un teólogo holandés, o fue un teólogo holandés que vivió en los años 1560 a 1609.
este prácticamente contradijo lo que Calvino enseñó. Y él inició su propia escuela de teología y empezó enseñando la elección condicional. ¿Qué quiere decir esto? Dios escoge a la gente dependiendo de su conocimiento previo a los que van a responder. Quiere decir que Dios ya sabe quién va a responder y los que vayan a responder son los que Dios elige. Eso también no está correcto. Luego está la expiación universal, que Jesús murió por todos. La salvación es para todos, pero se efectúa al aceptar a Cristo. Y luego enseñaba la gracia preveniente, que Dios da una medida de gracia a la humanidad para que el hombre tenga la habilidad de aceptarlo o rechazarlo. Puesto que Arminios creía en la depravación parcial, él decía, el hombre no es tan pecador como para no poder acercarse a Dios. Tiene que tener un poquito de bueno para que Dios lo acepte. Y eso bueno del hombre viene de la gracia de Dios. También hay un peligro en esto. Luego enseñaba la gracia resistible. El hombre puede resistir la gracia de Dios y puede negarla o rechazarla, el regalo de la salvación. Eso es la voluntad propia del hombre. Y por último, la salvación condicional. El hombre tiene voluntad propia para volverse al mundo después de haber creído y perder su salvación. En realidad yo creo que los dos están equivocados. Yo no me considero ni calvinista ni arminianista, porque veo que los dos tienen puntos que son bastante peligrosos. Así es de que hay una tercera clase de teología, los gersonismos. ¿Qué es esto? Es lo que yo creo que la palabra de Dios nos enseña, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiero decir con esto? Mi amado hermano, yo no estoy aquí para enseñar ideologías. Recientemente han surgido gente medio loca ahí en el internet, contradiciendo lo que yo digo y aún comentando. Yo no estoy aquí a ponerme al tú por tú. Si la palabra de Dios lo dice, yo debo de expresarlo y explanarlo como la palabra de Dios está escrita. El problema está cuando empezamos a poner nuestras propias ideologías y pensamos, no, yo estoy en lo correcto, tú estás en lo malo, esto y lo otro. No estamos aquí para eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que en realidad quisiera hacer en esta noche. Utilizar los 3 principios de la interpretación bíblica, que son observación, interpretación y aplicación. Observación: usted lee un pasaje una vez, lo vuelve a leer 2 veces, lo vuelve a leer 3 veces, 4 veces, e incluso puede ir y sacar otra traducción de la Biblia y compararla. Hay unas buenas traducciones de la Biblia. Usted sabe que yo soy un poco celoso en cuanto a mi traducción de la Reina Valera 1960. Bueno, pero ¿por qué? Porque la Reina Valera es la más cercana a los escritos originales. Conforme la Biblia se ha sido traducida, desafortunadamente el significado del pasaje se ha perdido. Y creemos que la Reina Valera 1960 es la más cercana. Sí, ahora ya está la Reina Valera actualizada. Si usted tiene la Reina Valera actualizada, está bien. Todavía está cerca del
escrito original se han mantenido fielmente a su traducción. Hay otras traducciones que usted puede considerar. La traducción de las Américas es una buena traducción. No recomiendo la traducción de la Nueva Versión Internacional para estudiar. A veces la utilizo para simplemente comparar versiones, pero no uso la Nueva Versión Internacional por razones de traducción. Desafortunadamente no se han mantenido fieles a su traducción. Y luego está la nueva traducción de los mormones. ¿La ha escuchado usted? ¿Cuál es la luz del mundo? Me parece que se llama algo así. Mi amado hermano, si usted vienen y le hablan de esa traducción o de repente llegan queriendo tener estudios bíblicos, no les abra la puerta. No quiero que me malinterpreten, porque esa es una falsa doctrina. Esa Biblia, ellos mismos dicen que fue inspirada por el ángel Moroni. Eso a mí me dice que no es inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que no es la verdad. Pero bueno, ya habiendo hablado de lo que quiero hacer, quiero empezar desde el versículo 3. Y vamos a contestar 3 preguntas en cada uno de estos versículos, porque de esa manera podemos sacarle el mejor provecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí es donde usted me va a ayudar hoy. ¿De qué está hablando este versículo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el punto principal en este versículo? Ahí les doy una ayudita. Bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, cuando usted lee un libro, un artículo o algo, usted tiene que decidir de qué está hablando este artículo, de qué está hablando este libro, cuál es el tema principal. Si el libro habla de una casa, ok, el tema es la casa. Pero ¿qué de la casa? ¿Qué me dice de la casa? A ver, hermana Victoria. Eso sería considerado como parte de las bendiciones espirituales, ¿verdad? El tema es las bendiciones espirituales. Pero, ¿qué nos dice acerca de las bendiciones espirituales? Esa es la segunda pregunta. Que si el tema es las bendiciones espirituales, ¿qué de las bendiciones espirituales? En primer lugar, nos dice que es el Padre el que nos ha bendecido. Si usted nos ha estado acompañando los domingos en la mañana en nuestras clases de la Trinidad, hemos estado hablando cómo el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos moldea como iglesias, como individuos, nos trae a la salvación. Y aquí Pablo está haciendo énfasis en la Trinidad en estos versículos. Y empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las bendiciones celestiales vienen ¿de quién? Del Padre, del Padre. Es el Padre el que nos ha bendecido. Pero ahora, cuando habla de bendecirnos, la palabra quiere decir favor, nos ha dado favor, nos ha favorecido. No es el mismo significado que utiliza en el Salmo 1 cuando dice la palabra bienaventurado el varón. Quiere decir 3 veces dichoso o alegre. ¿Qué tan alegre, qué tan contento es el varón? Aquí Pablo nos está hablando en primer lugar que el Padre nos ha bendecido, nos ha favorecido para darnos estas bendiciones
espirituales. ¿Y qué de estas bendiciones espirituales? Bueno, en primer lugar, nosotros a veces vemos las bendiciones como cosas buenas, ¿sí? O vemos cosas buenas como bendición de Dios. Usted no, de repente que amanece enfermo y dice, qué bendición, porque estoy enfermo. Hoy que veníamos saliendo de la casa se nos quedó la camioneta. Créame que yo no dije, qué bendición que se nos quedó la camioneta. No vemos esas cosas como bendición. Normalmente vemos lo bueno. Y es bueno, qué bendición que todavía tenemos otro carrito para ir a la iglesia. Normalmente vemos nosotros las bendiciones que tenemos en esta tierra. Y Pablo nos dice, el Padre nos ha favorecido para darnos bendiciones espirituales. ¿Qué son estas bendiciones espirituales? Bueno, 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural solo piensa en lo natural y el hombre espiritual solo en lo espiritual. Y estas bendiciones, mi amado hermano, solo se pueden entender en el espíritu. Y enseguida va a pasar a hablar de estas bendiciones. La bendición de la elección, la bendición de la predestinación, la bendición de la herencia de la salvación y todas estas bendiciones que vamos a ver conforme vayamos en este estudio. Así es de que estas bendiciones espirituales no son las que nosotros consideramos bendiciones. Son mucho más que eso. Luego sigue diciendo el pasaje que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escúcheme bien, estas bendiciones espirituales no solo vienen del Espíritu y se entienden en el Espíritu, sino que vienen de arriba. Vienen de arriba. Hay un problema con esto, porque Pablo aquí mismo en el libro de Efesios en el capítulo 6, quiero que vaya conmigo al capítulo 6, versículo 12, vea lo que nos dice, 6:12. Vea usted desde dónde Pablo está preparándonos para lo que viene. Desde el capítulo 1 y nos dice aquí en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo normalmente hace énfasis en dimensiones que nosotros no podemos ver, dimensiones invisibles para nosotros. Una lucha entre el bien y el mal, nos dice en Gálatas. El espíritu se opone contra la carne para que no hagamos lo que queremos. Mis amados hermanos, ¿sabe usted por qué hay tanta controversia en estos temas? Porque son una bendición espiritual y vienen de arriba. ¿Y sabe quién más viene de arriba? Satanás mismo. Y él no quiere que usted entienda estas bendiciones espirituales porque le hacen crecer en su fe en Cristo. Entonces él trae confusión y es una guerra, una batalla entre las huestes celestiales que luchan a veces para que nosotros no entendamos ni querramos aprender de estas cosas. Y por último nos dice el versículo, estas bendiciones son en Cristo. Mucha gente, ya les he dicho, quiere recibir las bendiciones de Dios, pero no quieren la relación con Dios. Quieren los beneficios, pero no quieren la relación. Estas bendiciones, nos dice Pablo, se encuentran en
Cristo. Sin Cristo, no bendición. Hermana Flor. Sí, muchas veces pensamos que las bendiciones son terrenales. La casa, el carro, confundimos las bendiciones espirituales, que como usted mismo lo acaba de decir, el hombre natural no puede entender lo espiritual. Y esas son batallas en el hueso. Pero como si no oramos, no tenemos una relación con Dios, pues nos da lo mismo la luz que la oscuridad. ¿Verdad? Pero cuando usted está metido en el espíritu, sabe cuando viene la lucha y sabe que tiene que pararse y orar, clamar y arrebatar, ¿verdad?, esa bendición espiritual. Pero si yo estoy esperando que es la bendición por el carro, por la casa, no, esas son añadiduras. Lo espiritual es lo celestial. Gracias, muy buen comentario, gracias hermana. Sí considero que también Dios nos bendice aún materialmente, ¿verdad? Hay bendiciones materiales en esta tierra, pero tiene absolutamente la razón, ¿verdad? Donde Dios nos da estas bendiciones y al menos que nosotros estemos en Cristo y estemos en el Espíritu, no nos vamos a dar cuenta de las bendiciones. No las vamos a perder y no las vamos a disfrutar. Gracias por eso. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Verdad? Ahí vienen las bendiciones terrenales y estas espirituales ya el Padre las ha determinado, nos las ha dado, ya están dadas a sus hijos. Ahora, seguimos con el versículo 4. Nos sigue diciendo la palabra, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Dios. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más regresamos a nuestras 3 preguntas. ¿De qué está hablando este versículo? La elección. Nos ha elegido, dice, nos escogió en Él. Pedro nos dice en su carta, en la primera carta de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Padre nos escogió en Él. Quiere decir que llegó el momento que el Padre hizo una elección de un pueblo que sería suyo. Ya sabemos que la palabra nos dice en Levíticos capítulo 20 que Dios le dice al pueblo de Israel, vosotros has de serme santos porque yo soy santo. Y los he escogido para que sean míos. Y es interesante, ¿sabe usted? Que Dios le dice al pueblo de Israel, no los escogí porque ustedes se lo merezcan, o porque sean nación grande, un pueblo poderoso. Dice Dios, ustedes eran insignificantes. Sin embargo, yo los escogí. Entonces, ¿de qué está hablando? De la elección que Dios hizo para su pueblo. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué me dice este versículo acerca de la elección? En primer lugar, que hemos sido escogidos en Él. Esa frasecita de haber sido escogidos en Él, mi amado hermano, tiene tanto significado. Quiere decir que en la voluntad del Padre, nosotros hemos sido elegidos. Quiere decir que Él ya
nos ha elegido simplemente porque esa es su voluntad. Usted y yo no somos especiales, simplemente que Dios en su voluntad, en su soberanía, como estábamos viendo el domingo, en su potestad, nos ha escogido para ser hijos suyos en Él. Hermana Victoria. Hermano, yo como que entiendo aquí de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él tenía planeado tener toda, o sea, todos, a todo el mundo, escogidos en Él. Pero desafortunadamente vino Satanás a meter su cuchara y deshacer los planes que Dios tenía. Si decimos que Dios tenía escogido a todos, estamos hablando de un universalismo, lo cual no considero bíblico, no considero que se alinea con lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que esto nos está diciendo es que Dios eligió un pueblo para ser de Él. Hermano Daniel tenía algo. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó, hermano Daniel? Como Dios sabe todo, conoce todo, pasado, presente y futuro, está en todo, Él es todo, sabe todo. Solo que si sabe todo, está fuera del tiempo de nosotros. Él conocía, Él conoce lo que ha existido todo el tiempo, solo ya conocía quiénes eran de Él y quiénes no eran de Él. Pero nosotros con nuestra mente tan chiquita no podemos entender No lo eso, entendemos. porque usamos esa cosa de elegir. No, Él ya sabía, porque Él sabe todo. Así es, gracias hermano. Ahí es donde la inhabilidad del hombre para comprender esto tan profundo. ¿Cómo es posible eso? Que Dios haya elegido antes de la fundación del mundo. A Jeremías le dice Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, mi amado hermano, Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijera, vamos a hacer el mundo, y antes que dijera, vamos a crear al hombre, ya Dios ya tenía un plan. Ya Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a caer. Él ya lo sabía. Él ya sabía quién lo iba a aceptar y quién no lo iba a aceptar. Él ya sabía quién iba a ser suyo y quién no va a ser suyo. Él lo sabe todo. Pero en su soberanía, en su potestad, Él hizo una elección. Que para todo el que eligiera a su hijo, el que aceptara a su hijo, sería suyo. Y eso fue antes aún que el mundo fuera creado. Ahora, ¿para qué nos escogió? Bueno, la palabra es clara aquí. Nos dice, la segunda parte del versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, cuando le dice a su pueblo en Levíticos 20, has de serme santos, porque yo soy santo, más que un mandato de pureza, es una promesa que un día nosotros seremos santos como Él es. ¿Ve usted esto? Entonces, no es que Dios, otra vez, ¿verdad? Porque yo entiendo que esa palabra nos confunde porque son palabras que nosotros usamos, pero son términos humanos en nuestro esfuerzo de comprender lo que Dios ha hecho. Él ha elegido a su pueblo para que sean santos. Él ya ha dicho, el que acepte a mi hijo será santo. Llegará a ser puro, sin mancha. Quizás no en este mundo, pero en la vida que continúa, en la vida venidera, usted será completamente santo y sin mancha. ¿Algún otro comentario o pregunta, hermano Daniel?
por gracia, por la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí mismo, capítulo 2, versículo 8, voltea ahí su hojita, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Regalo de Dios, por su gracia. La salvación es en Él, por Él y para Él. Él decidió eso, Él lo eligió. ¿Y quién habrá que le diga, pero por qué? Yo quiero hacerlo de mi propia manera. Ya Él lo ha elegido, ya lo ha determinado. Ok, seguimos adelante. ¿Algo más? Ok, versículo 5. Estamos avanzando. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, ¿de qué está hablando este texto? La segunda cima, la predestinación. La predestinación. ¿Cuál es la diferencia entre elección y predestinación? Ok, sí, tenemos la seguridad, en una nos ha elegido y en otra es un destino. La palabra es una palabra compuesta, predestinación. Entonces, no solo Dios nos ha elegido, sino nos ha dado ya un destino, lo que nos espera. ¿Y qué nos espera? Ok, entonces, ¿qué me dice acerca de la predestinación? En primer lugar, nos dice el versículo que esto es en amor. En amor. ¿Cómo es posible esto? Que Dios me predestine a llegar a ser algo o alguien y que me ame de la manera que yo soy. Ese es Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos predestinó en amor. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Si usted ama, es porque usted tiene a Dios. Si no tenemos a Dios, no tenemos amor. Porque Dios es amor. Hermano Daniel, ¿tenía algo? Yo iba a decir que porque somos creación de Dios, pero que somos como los hijos de Dios, pero que por eso nos ama tanto. Ahora si decidimos rechazarlo, pues ella nos amó y nosotros hacemos escogemos estar con él o no. Ya. Ahora, esto de la predestinación envuelve también una adopción. Este es el término que nosotros comprendemos. Una adopción de un hijo. Usted puede adoptar un hijo. Las personas que quizás usted conoce a alguien que ha adoptado un hijo. ¿Qué pasa con ese hijo adoptivo? ¿Qué dicen los padres cuando introducen al hijo? Este es mi hijo adoptivo. No, no. Este es mi hijo. Es mi hijo. Lo ha tomado, lo ha hecho parte de su familia. Ese hijo viene a ser heredero, coheredero con los demás hijos, si hay otros hermanos en la familia. Viene a ser igual. No hay ninguna diferencia entre los hijos legítimos y los hijos adoptivos.
Y vea lo que nos está diciendo Pablo aquí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El ser adoptado en la familia de Dios quiere decir que nosotros gozamos de los beneficios que Cristo mismo tiene y goza. Mi hermano, si no, eso no es motivo de gozo para nosotros, tómese una tacita de café y despiértase, porque no entendemos la grandeza de lo que esto significa. Hermana, ¿tenía algo? Sí, dice que en la antigua Roma, cuando una familia adoptaba a un niño o a alguien, ¿verdad? Para su familia, dice que lo adoptaban como hijo y que si traía algún problema, digamos, de lo que haya sido, ahí se terminaba todo el problema que la persona traía, la deuda quedaba cancelada. Entonces, así venimos a hacer nosotros. Todos los pecados que traíamos quedaron cancelados por el puritito amor de Dios para con nosotros. No merecíamos nada, Así es. porque ni éramos su pueblo, ni Así teníamos es. oportunidad, pero a Él le plació vernos, Y adoptarnos. 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 Esto es verdaderamente hermoso, mis amados hermanos, y podríamos pasar toda la noche hablando de la adopción aquí, pero escúcheme bien, un ejemplo que yo le pueda dar un poquito más comprensible para nosotros. Mis hijos gozan de todos los beneficios que yo gozo como veterano. Ellos tienen acceso a la base, tienen acceso a facilidades médicas, tienen acceso a facilidades de la comisaría, tienen acceso a todo lo que yo tengo acceso, sin haber servido ni siquiera un día en su vida. ¿Por qué es eso? Porque ellos tienen acceso tras de mí o en mí, por medio de mí. Yo pasé todo lo que pasé para que ellos gozaran de todos estos beneficios. Déjeme ponerlo en términos espirituales. Cristo padeció, dio su vida, murió, fue latigado, lo clavaron en el madero, le ensartaron esa lanza, fue enterrado y resucitó para que usted no tenga que hacerlo. Eso es la predestinación. Que Dios el Padre tenía un plan para salvar a la humanidad, y era enviar a su Hijo a morir, a dar su vida, para que nosotros gozáramos de los beneficios. ¡Wow! Hermana Ana. Todo eso nos correspondía a nosotros, todo ese castigo nos correspondía a nosotros, y Él tomó nuestro lugar ahí para que nosotros pudiéramos no pasar por todo eso que era para nosotros. Lo veo a Él como que Él tomó ese castigo, y por medio de Él nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, porque de otra manera no. Así es, no, es imposible. No podemos. Ahora, la tercera pregunta: ¿por qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Bueno, aquí nos dice el versículo, el final del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque esa era su voluntad.
¿Para qué? Para gloria de su nombre. Aquí es donde el hombre no tiene ningún, como decimos, como se dice en inglés, no tiene una pata en que pararse, para traducirlo literalmente, a leg to stand on, ¿verdad? No tenemos nada que decir, porque la salvación es en Dios solamente, por su gracia, para su gloria. Vaya conmigo a Romanos 8:29. Yo creo que vamos a ir terminando. Romanos 8:29, porque es un versículo primero hermoso y que se relaciona con esto. Nos dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó para ser hechos a imagen de su Hijo Jesucristo, para ser adoptados en la familia, para ser coherederos con Él, simplemente porque Dios es amor, y para alabanza de la gloria de Él solamente. Hermana Amelia. Okay. Ahí está, Romanos 8:29. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta? Logramos llegar al final del versículo 6, gracias a Dios. ¿No hay nada? Dijo hermana Amelia, estaba investigando lo de la predestinación y se me hizo un dato bonito, curioso, el significado en alguna versión de un diccionario que quiere decir es ser ordenado o designado para una posición, ser predestinado. Y en este caso nosotros como cristianos aplica en eso, que fuimos elegidos para adopción, para ser adoptados. Nuestro destino es llegar a ser a imagen de Cristo. Estamos ahorita en construcción, como hemos visto esos stickers que a veces dicen under construction, ¿verdad? Y eso es en realidad el proceso en el que estamos ahora. Pero gracias por cada uno, por su atención y por su cooperación y por su participación también. Continúe leyendo, continúe estudiando, y con la ayuda de Dios seguiremos viendo el resto de este capítulo. ¿Por qué no ora conmigo? Señor, gracias te damos una vez más por este tiempo, por estos minutos que nos permites abrir tu palabra y poder considerar estas verdades tan grandes, tan profundas, que tú has dejado para que nosotros creamos en ti. Señor, no consideramos que esto está escrito para confusión, ni mucho menos para división, sino que tú lo has dejado para que tu iglesia pueda ser edificada a través de esta palabra, y para que nuestra fe pueda crecer al entender que tú nos elegiste antes aún de la fundación del mundo, y no solo nos elegiste, sino nos predestinaste para que fuéramos adoptados, hijos tuyos, y poder gozar de todas las bendiciones espirituales, todas las herencias que tu Hijo Jesucristo goza, solamente a través de Él, y porque nos amas, y porque tú eres Dios. Gracias por tal amor con que nos has amado. Ayúdanos a amarte de tal manera y a recordar siempre estas bendiciones espirituales. Gracias por esta noche. Bendícenos, llévanos a casa con paz, con bendición.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.